Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mía. Parchamos el mundo o cambiamos el mundo. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya. Esta noche para evaluar la conferencia de los pueblos sobre el cambio climático y la defensa de la vida, cuáles han sido las propuestas, la discusión, qué tareas tenemos pendientes y cómo vamos a encarar esta responsabilidad con la vida. Sobre eso vamos a hablar esta noche. Les presento a nuestras invitados. Está con nosotros el compañero Alejandro, parte de Ivonne Internacional. Alejandro, tu apellido. ¿Cómo estás, Adriana? Soy Alejandro Barrios y hago parte de Ivonne Internacional, que es una ONG internacional justamente. Bienvenido. Está con nosotros Sandra Marca, que es parte de CIOEC, de las organizaciones económicas campesinas. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches, perdón, ya estamos en la noche. A todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Yo soy Sandra Marca, soy técnico de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia. Bienvenida, Sandra. Gracias. Julieta Paredes, ausente en los últimos programas, retorna. Sí, bueno, contenta de regresar a hablar de despatriarcalización ya. En Tiquipaya, el 10 y 11 y 12 de octubre se ha llevado adelante la segunda conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida. 5 años después de la primera conferencia, 5 años, ¿no? 5 años. Y se ha hecho una evaluación, se han planteado nuevos desafíos. Les propongo en este primer sector hacer eso, una evaluación general de la cumbre. ¿Qué tal ha estado la cumbre? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Finalmente sirven estos espacios? ¿Se logra, se concreta? ¿No? ¿Quiénes han participado? Alejandro, ¿cuál es tu percepción? Bueno, mi percepción, primero buenas noches a Julieta, a Sandra. Bueno, mi percepción sobre la conferencia es positiva. Creo que ha sido un espacio donde ha convocado a mucha gente de diferentes lugares del mundo, lo que eso ya de por sí tiene un valor especial, ¿no? Porque atender un tema tan complejo como el de cambio climático requiere también ver en esa dimensión global, ¿no? Es un problema bastante global y mundial. Creo que se ha hecho un proceso previo a la conferencia y los días que mencionabas, también muy interesante, donde a través de un debate virtual, ¿no? Han podido participar muchas organizaciones, mucha gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Eso también lo considero bastante positivo. Ahora, valorar realmente lo efectivo que puede ser una conferencia, creo que es un camino interesante por el que seguir. Creo que se ha generado un debate político muy interesante de diferentes organizaciones, de cuestiones de dialogar sobre el tema de la problemática a nivel estructural, a nivel sistémico, tema de capitalismo, temas geopolíticos, porque debemos entender que el cambio climático no es un tema meramente medioambiental, sino atrae en sí otros temas también, ¿no? Mi evaluación en general es positiva. Sandra, ¿tú has estado en Tiquipaya 2010? Mira, nosotros hemos participado, por primera vez hemos tenido este espacio amplio como organizaciones económicas campesinas. Han participado alrededor de una delegación de los 9 departamentos del país con 30 personas, 30 productores de las organizaciones económicas campesinas. Sin embargo, yo no he podido estar presente. Sin embargo, sí hemos preparado antes la propuesta, nuestro manifiesto. Nos hemos ido preparando ya con mucho tiempo de anticipación para participar en la cumbre. Y esta cumbre del 2015, ¿qué logros han habido? ¿Qué propuestas ha logrado concretar CIOEC?
Lo principal para nosotros, logro ha sido incluir lo que es la agricultura familiar. Ya desde la cumbre Sembrando Bolivia, que se ha realizado en abril de este año, hemos logrado introducir la agricultura familiar en las diferentes temáticas, en las diferentes mesas de discusión de la cumbre. Pese a que nos ha costado hacer mucha incidencia, pero nosotros hemos podido demostrar con números, con justo estadísticas que habían salido de del censo agropecuario respecto a la participación de los pequeños productores en la producción de los alimentos, cuántos somos, cómo somos, que seguramente vamos a ir discutiendo a lo largo de la entrevista, del diálogo que estamos. El feminismo comunitario, Julieta, ha estado también en Cochabamba. Podemos ver imágenes, podemos ver las imágenes de apoyo. Hemos participado de la cumbre, ahí están las imágenes. Hemos entrado con una marcha después de nuestro encuentro, además de feminismo comunitario, con una consigna, con una decisión: sin Guarmicuti no hay Pachascuti. Las mujeres somos la mitad de cada pueblo. ¿Cómo valoras tú estas cumbres, Julieta? El cambio climático, la responsabilidad de los pueblos. Nosotros hemos estado la primera y también hemos estado la segunda, ¿no? A ver, la primera había bastante entusiasmo, es decir, hemos ido con mucho entusiasmo para finalmente paralizar a la contaminación, que había que defender la tierra, el territorio. Hemos discutido conceptualmente, ¿no? Unos sendos discursos donde también el hermano presidente cometió varios errores que, ha utilizado el mundo racista, digamos, el mundo no, los medios de comunicación racistas para ridiculizarnos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la primera cumbre hemos ido con muchísima expectativa, con mucha expectativa, con ganas de discutir. Había una mesa que no estaba contemplada y que hacía contrapunto, pero yo creo que ha sido eso muy, muy positivo, en el sentido de que, por ejemplo, nosotras habíamos discutido sobre el concepto del Tata Sol o el Padre Sol y la Madre Tierra. Entonces, por ejemplo, ahí decíamos a la Soncer, o el Padre Cosmos, ¿no? Entonces, la heteronormatividad, ¿no? Hacerlos casar, hacerlos familia nuclear, ¿no? A lo que es la naturaleza, y que ni es casada, ni es heteronormada, ni es heterosexual, o sea, es la naturaleza, ¿no? Ni es padre, ni es madre, o sea, hay principios de energía. Pero inmediatamente asignar a la tierra el papel de madre, nosotros habíamos planteado en nuestro manifiesto precisamente, era decir, así, qué bonito, o sea, si la tierra es considerada como madre, está fregada, porque ha de ser una teta permanente de la cual hay que succionar, un útero permanente del cual hay que succionar, y porque ese es el tratamiento que se da a la madre en una sociedad patriarcal y machista. O sea, la madre cuenta para el 27, pero todas las mañanas se le exige que esté el desayuno, que esté la comida, el almuerzo, que esté tendida la cama. O sea, se está exigiendo a las madres un trabajo no reconocido, que un 27 se le entregue una florcita. Entonces, ahí estamos fregadas, y nosotros habíamos dicho, la tierra está bien, madre, pero también es hija, que hay que ser cuidada, hay que respetar, no hay que violar, ¿no? Es una huichita, es una abuelita que hay que dejarla descansar. Es una hermana de quien hay que, con respeto y en reciprocidad, pedirle algo que después uno tiene que devolver. Entonces, una otra concepción de la tierra, ¿no? Era aquello, ¿no? Y más que nada, yo creo que tú, que has estado más fuertemente en esta... Estás hablando de cumbre, Tiquipaya, de Tiquipaya 2010. La primera cumbre que se hizo también en propuesta del gobierno boliviano, de las organizaciones sociales. Sí. 5 años después se ha realizado la segunda conferencia mundial. Sobre eso vamos a seguir profundizando en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización Ya, esta noche hablando sobre la segunda conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y la defensa de la vida. Les propongo iniciar con una nota del ministro Aguilar sobre la relación de las conclusiones de la cumbre.
uno de los referentes más importantes que en el último tiempo se han planteado en torno al tema de cambio climático, pero además algo que es la riqueza de este debate que se ha generado en las diferentes mesas. El tema del cambio climático no es un tema aislado, es un tema que está articulado a las problemáticas de los pueblos, a los objetivos de los pueblos, a los derechos de los pueblos, y por lo tanto se incorporan otros elementos que son parte de una visión integral, de una visión unitaria que tenemos los pueblos del mundo respecto de lo que es la madre tierra, el proteger la madre tierra, el de preservar también nuestras miradas de futuro, de la construcción de un futuro digno, de vivir bien para todos los pueblos. Así que este encuentro ha sido una síntesis de lo que los pueblos consideran, piensan y trabajan de manera integral para hacer que la vida continúe en un marco de dignidad, pero además en condiciones diferentes a las cuales el capitalismo nos ha dejado. Esas eran la evaluación del ministro Aguilar. Han habido diferentes mesas de trabajo para abordar lo que decía el ministro, ¿no? Esta otra forma de entender la vida. Han habido 12 mesas de trabajo. Estabas tú en una, Alejandro, que es en la que se han evaluado los avances de Tiquipaya 2010 y Tiquipaya 2015. 5 años. Han habido compromisos hace 5 años. ¿Se ha cumplido? ¿Hay menos crisis ambiental? ¿Las cosas se resuelven? ¿Se le hace por lo menos algo al capitalismo? ¿Qué es lo que se ha discutido en tu mesa? Bueno, en la mesa número 12 justamente estuve yo facilitando en colaboración a lo que fue la conferencia. En esta mesa se evaluó, como tú dices, y la evaluación que se hizo recogiendo los criterios de las personas que participaron virtualmente, presencialmente, y también otros insumos que se recibieron, es que hubieron aproximadamente 18 alcances de lo comprometido en el 2010. Bueno, en el 2010 eran 13 puntos que se puede desagregar un poco en diferentes tipos de alcances, ¿no? Entre los más importantes que se vio era que mediante los escenarios de negociación internacional, que está la Convención Marco de Naciones Unidas, hay otros espacios como el de biodiversidad, etcétera, se ha logrado detener o retrasar o impedir que los mecanismos de mercado, por ejemplo, avanzaran mucho como solución al tema del cambio climático, ¿no? Hay que entender que muchos países, sobre todo desarrollados, pero también los países en desarrollo y grandes corporaciones, están impulsando que la crisis climática se vuelva en un negocio, ¿no? Entonces han creado mecanismos de mercado. Bolivia, y es importante decirlo, junto a otros países, han tomado una posición política de detener y decir que más bien las soluciones están por el camino del no mercado, ¿no? Que no hay que mercantilizar la naturaleza, que no hay que mercantilizar esta problemática de cambio climático. Yo creo que eso ha sido un logro importante que 2010 había dictado a los gobiernos y que han logrado su cometido, ¿no? Por otro lado, creo también que logros importantes alcanzados están en función a la misma conformación de un movimiento mundial de los pueblos, por así llamarlo, para atender este tema de cambio climático. Se ha dicho, ¿no?, que mucha parte de la conferencia y de la cumbre en ese entonces, que hay que, entre paréntesis, notar esa diferencia que antes era una cumbre, ahora es una conferencia, ¿no? Y en cuestión de dimensiones, ¿no?, sobre todo, vale la pena decir que la conferencia de 2015 ha sabido replantear los no conseguidos, los no logrados, y entre esos ha enfatizado mucho este año, ¿no?, que es la construcción y la efectivización de un tribunal de justicia climática. Eso es algo que no se logró, que se propuso pero que no se logró, y este año una de las principales propuestas de los pueblos es esa, ¿no?, hacer que esto se consiga. Por otro lado, algo que discursivamente creo que ha evolucionado, se podría decir, es que en el 2010 se centraba mucho la discusión en la madre tierra como tal, la hermana tierra, la hija tierra, y ahora también ha incorporado en cómo es la relación con el ser humano. Y a esto me refiero a que si bien hay que cuidar a la madre tierra, también hay que tomar en cuenta ese derecho que tienen los países en desarrollo y las personas en general a desarrollarse, pero de una manera integral, ¿no? Que se tiene que diferenciar a lo que es desarrollarse siguiendo un patrón que los países desarrollados han venido viviendo durante más de 150 o muchos años más, ¿no?
O sea que hay cosas que se han logrado y hay esto del Tribunal Internacional de Justicia Climática, a mí me parece central, estaba en la misma mesa de discusión y nosotras decíamos debería ser, además del tribunal, deberían haber veedores de los pueblos, ¿no? Observadores, así como mandan a la OEA a mirar cómo es nuestra democracia, cuán civilizados somos, los pueblos deberíamos tener observadores para ir a ver en la COP21 en París, a ver cómo los gobiernos siguen mercantilizando la naturaleza, pensando que pueden contaminar y después pagarnos, comprarnos el oxígeno, ¿no? Esa era una de las propuestas también, ¿no? Que haya observadores, además como un acto de descolonización, ¿no? Sí. Si vienen a observarnos, ahora vamos a ir a observarles los pueblos a ellos, ¿no? Pero han habido otras mesas de discusión también, Sandra, en la que se han planteado debates interesantes. ¿Ustedes estaban en cuál? Nosotros estamos en las 12 mesas, influyendo un poco el cambio climático. A ver, comencemos por preguntarnos, ¿qué es lo que hace más daño a la tierra, a los desastres naturales, a estos eventos climáticos? ¿Qué actividades de las que realizamos nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que hace daño a la madre tierra? Nos hemos preguntado nosotros como organizaciones de pequeños productores ya hace 25 años. Entonces, uno de los principales problemas es la agroindustria. El 50% de la emisión de gases de efecto invernadero lo hace la agroindustria. ¿Y qué se está haciendo para combatir esto? O sea, los países dicen, sí, vamos a luchar. Las empresas han puesto la voluntad de cambiar esto. Monsanto, todas estas empresas. No existe la voluntad. Y lo que a nosotros más nos llama la atención es que no se habla de eso. Y no se quiere hablar, pero cuando nosotros estamos en eventos internacionales, porque la CIO Bolivia es la coordinadora de integración de organizaciones económicas campesinas indígenas originarias, que hace unos 15 años atrás hemos propuesto esta ley, que es la Ley de Organizaciones Económicas para el fortalecimiento de la agricultura familiar, porque la agricultura familiar no solamente es un trabajo que reconoce el trabajo de la familia comunitaria, sino que tiene principios de economía solidaria, de seguridad alimentaria. Y es la que ha sido promulgada. Y es la que ha sido promulgada, además. Y nosotros tenemos encuentros tenemos encuentros a nivel internacional, por ejemplo, a través de la REAP, la reunión especializada de la agricultura familiar del Mercosur. Tenemos la COPROFAN, que aglutina a más de 5 millones de pequeños productores en el país, en el mundo. Hemos logrado el año pasado que la ONU declare el Año Internacional de la Agricultura Familiar, y ahora estamos trabajando en la década de la agricultura familiar, principalmente para mostrar estos espacios que no se están visibilizando. O sea, la agroindustria realmente es el 50%. Pero se ha discutido en la conferencia sobre la agroindustria. ¿Se ha incluido la agricultura familiar en las conclusiones finales? Sí, se ha introducido. Eso nosotros estamos conscientes. Una breve explicación sobre la agroindustria, Sandra, para las compañeras, los compañeros que nos están viendo. Ya. Nos han hecho creer a todos de que si no exportamos, no solamente a Bolivia, a los productores bolivianos en Latinoamérica, que si no exportamos morimos. Y eso es mentira. Cuando hacemos una relación, por ejemplo, de la producción de soya, que no solamente se hace en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, nos hemos preguntado alguna vez nosotros, ¿cuánto cuesta un quintal de soya? ¿Ustedes saben cuánto cuesta un quintal de soya? No. ¿No? Cuesta alrededor de 80 bolivianos hasta 120 bolivianos. Los productos de la agricultura familiar que guardan la biodiversidad, que cuidan nuestras especies naturales. En el peor de los casos, que estamos en este momento ahora, que no tenemos mercados, por ejemplo, un quintal de quinoa, un quintal de amaranto, un quintal de cañagua, un quintal de maca,
que se requiere tanto en el exterior, pero que nosotros no podemos cubrir esa demanda. ¿Por qué? Porque no producimos en grandes cantidades para exportarlos, ni siquiera para consumir aquí mismo. ¿Es entonces la producción en grandes cantidades, monocultivos, etcétera? No. Y además la agroindustria. Ah, la agroindustria, sí. Sí, esa es una de las complicaciones, o sea, una de las problemáticas que también vale la pena preguntarse en el proceso de cambio, ¿qué se está haciendo frente a la agroindustria? Ha habido la cumbre de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, para nosotros lo que hay que pelear es la autonomía alimentaria, pero también el cuestionamiento es a los gobiernos y al gobierno de Bolivia que propone la cumbre, la conferencia del cambio climático, Julieta. Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que hay que enfatizar, ¿no? La agroindustria maneja en pocas manos una gran producción, ¿no? Entonces, es la propiedad de los medios de producción, en realidad, que estaríamos diciendo, la generación de acumulación en pocas manos. En vez las economías comunitarias, la producción agrícola comunitaria o familiar, como está diciendo la compañera, o de los pequeños productoras y productores, tiene otra característica, no tiene la distribución, la redistribución, digamos, de las ganancias para paliar las necesidades de una mayor cantidad de personas. Entonces, esa es la contradicción. La contradicción es que la soya, la agroindustria y la exportación de madera, los madereros, que son dos cosas que están depredando fuertemente, están concentradas en pocas manos, ¿no? Entonces, eso es lo que es el cuestionamiento, porque tampoco es que si exportamos, morimos, no es tan así, pero también es un poco así, porque también depende de la balanza, digamos, de la capacidad de divisas. Veamos ahorita Argentina, ¿no? Claro que el problema, digamos, yo creo que lo que quiso decir nuestra compañera es que nos dicen que si no exportamos soya, si no está la agroindustria, ¿no? Presente ahí, entonces nos vamos a morir, y eso no es verdad, porque tenemos otras posibilidades. Mismo en el caso de una industria, una producción agrícola, digamos, a mayor escala, si lo enfrentamos desde el punto de vista del Estado, creo que podemos controlar estos niveles de contaminación, de las formas como se produce, el tipo de semillas que se compran, que se usan, el tipo de riego. O sea, mismo si lo haríamos una producción a mayor escala, más grande, podría ser mejor controlada si dependiera del Estado boliviano y no estuviera en manos de privados, a quienes además se les está engordando con préstamos, con capitales, y hoy que se ha ampliado también la frontera frontera agrícola, ¿no? Entonces yo creo que son discusiones profundas, ¿no? Pero que también requiere tiempo, que requiere paciencia, ¿no? Que requiere paciencia. No tenemos que desanimarnos, porque hemos estado un poquito caimas en esta segunda cumbre, porque había menos gente, aunque digamos no es que se ha dejado el compromiso de lado, nosotras también hemos estado, pero hay que continuar, no puede ser suncho luminaria, ¿no? Fuego artificial que prende y se apaga, sino es necesario continuar discutiendo, y muy importante los aportes también de los pequeños productores, ¿no? Sobre la conferencia vamos a seguir discutiendo en el próximo sector. Los resultados de esta cumbre va a ser planteada y defendida en el encuentro de estados, en el encuentro de gobiernos, en la COP21, pero nosotros también desde las organizaciones vamos a seguir luchando de manera inclaudicable, y además estamos seguros de que se va a conformar un Tribunal Internacional de Justicia con sus normas correspondientes, para que de esa manera esa instancia sea la que investigue y sancione a los que afecten al medio ambiente, como también a la madre tierra. Reclamamos, ¿no?, a las transnacionales, donde tal vez ellos no puedan destrozar tanto nuestro mundo, también cómo preservar, cómo seguir cuidando nuestra Pachamama. Eso es lo que nosotros tal vez en estas mesas de trabajo vemos, el futuro de nuestras generaciones, para nuestros hijos, ¿no?, para seguir cuidando
tal vez preservar nuestra madre tierra, porque donde como madre pues tenemos que cuidar a nuestra madre tierra, como nosotros como mujeres también nos cuidamos, pero hay veces la tecnología, los transnacionales no saben preservar, no saben cuidar, maltratan como si los hombres maltratan a las mujeres, como el machismo lo mismo. Entonces hay que comparar siempre la mujer con la madre tierra, entonces hay que seguir cuidando. Estamos en Despatriarcalización, ya veíamos las notas de dos organizaciones sociales, la CESUD-CB, el hermano Feliciano, y estaba también la hermana Angélica de las comunidades interculturales, algo que decía que era genial, ¿no? No podemos entender a la naturaleza solamente y cómo le afecta, si no pensamos en las mujeres y cómo el machismo también nos afecta a las mujeres, ¿no? Porque también hay así un discurso de la naturaleza, la madre tierra, ¿no? ¿Y por qué no discutimos sobre el femicidio también, la violencia hacia las mujeres, con el mismo empeño, con el mismo compromiso, con la misma pasión, ¿no? Para acabar con la violencia hacia las mujeres. Estamos en el tercer sector, les propongo, recuperando las palabras de nuestro hermano y nuestra hermana, ver cuáles son las responsabilidades que vamos a asumir. Se ha dado la conferencia, hay unas conclusiones, hay algunos aportes, está la COP21, es en diciembre, ¿no? Diciembre en París. Diciembre. ¿Y por qué lo han hecho tan cerquita? Pues no alcanzamos ni a ¿cómo vamos a lograr prepararnos, ni a sacar visa si no alcanzamos? La COP21 en París y una de las tareas más importantes, creo, consolidar este tribunal. ¿Qué dices tú, Alejandro? La organización en la que trabajas, por ejemplo, ¿qué responsabilidad va a asumir? Bueno, IMON Internacional, por un lado, ha participado de esta conferencia y por lo cual ha asumido una responsabilidad de hacer conocer las voces que se han expresado en ese entorno. Sin embargo, como institución, durante el año, y no solo en Bolivia, sino hemos implementado un proyecto en 5 países del sur global. Se han llevado a cabo en Filipinas, en Senegal, en Kenia, en Bolivia y en Bangladesh. ¿De qué? Es un proyecto que hemos implementado de diálogo y reflexiones con organizaciones de base y gente que realmente siente los impactos del cambio climático, ¿no? Hemos evaluado sobre construcción de políticas a nivel nacional, sobre cuestiones a nivel internacional también. Entonces hemos tenido un proceso un poco más amplio de debate, el cual vamos a también transmitir. Justamente como delegación boliviana dentro de este proyecto vamos a asistir a la COP 4 personas junto a los de otros países. Entonces te mandaremos nuestro manifiesto. Claro que sí. Entregando públicamente a Alejandro. Tengo una nueva responsabilidad. Si no logramos ir, por favor, no nos niegues. El propósito nuestro como institución es justamente eso, ¿no? Por un lado, recoger voces de organizaciones de base, de organizaciones feministas, de campesinos, etcétera, y poder transmitir. Pero sin embargo, nuestro mayor énfasis es buscar la autorrepresentación política de estas organizaciones, ¿no? Entonces, es por eso que estamos trayendo una delegación que en algunos casos son gente comunitaria que está impactado por el cambio climático, pero que también nos enseña respuestas positivas a lo que es una alternativa al cambio climático, ¿no? Esa es por una parte nuestra responsabilidad, ¿no? Como institución. Por otro lado, nuestra institución también va a continuar trabajando en esta temática, ya sea a través de la investigación, de la incidencia política a nivel nacional o internacional, pero políticamente también vamos a asumir un reto que es grande, ¿no? Que es realmente visibilizar que cómo esta agenda internacional está siendo cooptada por las corporaciones transnacionales, y eso lo vamos a denunciar, eso lo vamos a hacer visible para que la gente también entienda que el nivel de atención al cambio climático requiere atacar esas estructuras amplias, ¿no? Esas estructuras que nos están devorando como planeta y como seres humanos. Es un problema estructural, lo decías tú en el anterior sector, se ha discutido sobre esto en las mesas, el capitalismo, y ha costado poner el patriarcado. La verdad, para quienes lean las conclusiones, creo que aparece 1 o 2 veces, en tu mesa, que hemos hecho fuerza para que entre esta mirada que no solamente es de un sistema capitalista, sino patriarcal, como decía la hermana Angélica, la explotación, la opresión, la extracción de lo que tiene la naturaleza, la tierra, la pacha, se aprende en el cuerpo de las mujeres, ¿no? En la explotación de las mujeres, en la violencia hacia las mujeres. Entonces se ha logrado incluir el patriarcado en el análisis también, pero también hay las responsabilidades. Entonces, como CIOEC, Sandra, ¿qué responsabilidades han visto? La verdad, la responsabilidad nace desde cada uno. Es un compromiso que nace de cada uno, pero como institución agradecemos mucho la apertura que
que nos está dando el presidente Evo Morales en participar de estos espacios y tomar en cuenta lo que es la agricultura familiar desde las propuestas que estamos haciendo y hemos planteado en la anterior cumbre, en la cumbre Sembrando Bolivia y también en esta, que estamos legitimizando estas propuestas que hemos lanzado a través de cumbres de la agricultura familiar que estamos haciendo, cumbres regionales, cumbres municipales. Estamos legitimizando todo esto para hacer nuestra agenda de la agricultura familiar 2015-2025, la misma que va a ser presentada en noviembre, en conmemoración a los 25 años de la CIOC Bolivia. Vamos a entregar esta agenda en la cual estamos planteando los problemas, nuestras propuestas y cómo estamos practicando desde las organizaciones económicas campesinas esto, lo que estamos pregonando desde ahorita. Exacto, o sea, no solamente es una forma retórica, lírica, sino es que lo estamos haciendo desde las organizaciones económicas campesinas, con inclusión de la mujer, del joven, del área rural, que es principalmente la parte de migración, generación de empleo, la duplicación, por ejemplo, de alimentos de 3 millones de toneladas a 6 millones de toneladas, y actualmente estamos movilizando a todas las instituciones a través del Comité Nacional de la Agricultura Familiar. Ahorita somos como 33 instituciones en las que estamos trabajando en todo esto y estamos sumando varios esfuerzos. Somos una representación desde la sociedad civil que estamos practicando desde las comunidades y ayudando a validar todo esto. Julieta, el feminismo comunitario ha estado en las dos cumbres, ha presentado un manifiesto, ha presentado propuestas en la idea de que no es un feminismo que solamente describe, sino que propone. Está la comunidad de comunidades, como este espacio para empezar a o sea, las responsabilidades cuando nos estamos hablando del cambio climático son responsabilidades con la vida. O sea, y la vida misma y la existencia misma, ¿no? No solamente nosotros, no solamente la humanidad, todo lo que vive. Entonces yo estaba ahorita pensando en una metáfora, ¿no? Pensando en 1789 en París, a propósito de París, que van a ir los compañeros van a ir a París. 1789, la Revolución Francesa. Pero previamente, ¿qué es lo que pasa? Una monarquía que en el castillo gozaba de toda la riqueza, de todo el trabajo, ¿no? E inclusive las cloacas, ¿no? Estaban afuera del castillo. La contaminación de las cloacas, la peste, o sea, la pobreza estaba fuera del castillo. Y hoy las grandes corporaciones, el llamado primer mundo desarrollado, nos plantean lo mismo. La misma metáfora, la misma figura del castillo, de la monarquía, en sus grandes banquetes, en el gran disfrute, mientras el pueblo moría de hambre, moría de sed, moría en la inmundicia, toda la contaminación que salía hacia afuera, ¿no? Entonces, es esa misma figura la que hoy se plantea, y esa es la reflexión profunda que tenemos que hacer. No pueden plantearnos a los países que nos llaman en vías de desarrollo. Nosotros, por lo menos desde el feminismo comunitario, no reconocemos las vías del desarrollo, porque eso es una mentira. Si ellos son desarrollados es porque nosotros somos empobrecidas. Entonces, más bien, el camino del vivir bien requiere hoy de ponerles su basura, su inmundicia, los desechos de sus cloacas, toda esa contaminación, en la puerta de sus corporaciones. Entonces, ese es un trabajo de los estados, los gobiernos y la sociedad y las organizaciones sociales y los movimientos sociales. Entonces, creo que falta ahí haberle hincado el diente, como decimos, en la preparación previa de haber replanteado, digamos, una dinámica en las mesas en estas condiciones. O sea, ¿cómo les revolcamos su contaminación, toda la cloaca permanente que quieren que seamos nosotros, los países del tercer mundo? Algunos la cloaca, o una parte de nuestros territorios la cloaca, y otra parte el oxígeno que se lo van a llevar, y dicen que nos van a pagar y se van a hacer los capos, ¿no? Los defensores de la naturaleza. O sea, esa doble moral, ese juego de marketing que a mí me parece que hay que desnudarlo, pero también de cara
a nuestra organización es que unas quieren recibir la plata porque les tocó ese lado, ¿no? Organizaciones amazónicas, y otras que estamos luchando porque no se deseche, no ser la cloaca de las grandes corporaciones. Hay una mirada colonial, ¿no?, en esto de que nosotros vamos a cuidar. Lo decía el presidente en el discurso de inauguración, que no vamos a ser guardabosques los países empobrecidos de los países llamados desarrollados, ¿no? No solo los vamos a cuidar para que ellos después vengan a destruir este espacio. Sobre esto que tiene que ver con la justicia, yo les propongo ver la nota del juez Garzón sobre esta mirada colonial y cómo podríamos replantear la justicia en términos de la naturaleza. Bueno, realmente no es que sean nuevas formas de justicia, son nuevos paradigmas en el que, respetando la integridad de cada uno de los países, compartimos soberanía en muchas cosas. Compartimos soberanía en la lucha contra el crimen organizado, compartimos soberanía en la lucha contra la trata de seres humanos, contra el tráfico de niños, con la explotación de menores. Es decir, compartimos ya muchas cosas porque hay transnacionalmente hay espacios que son comunes. Por tanto, hemos cedido o compartido esa soberanía para hacer una soberanía común. Lo que acontece aquí en el ámbito climático, en el ámbito medioambiental, de protección integral de la naturaleza, es mucho más evidente. Es decir, es que es la patria común de todo el género humano. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, pues evidentemente vamos mal. ¿Qué sucede? Que hay intereses económicos cortoplacistas a muy corto plazo que son los que se imponen, y esa imposición viene de quienes más poder tienen sobre los que menos tienen. Las mujeres tienen un papel importante y histórico en el mundo y en las sociedades. Las mujeres son las que reproducen y que garantizan nuevas generaciones, son las que forman esas nuevas generaciones, son las que procrean, son las que nutren, son las que amamantan, son las que le permiten a los hombres y mujeres del mundo tener la oportunidad de avanzar nuevamente hacia un cambio civilizatorio, un proceso de transformación. Es indispensable tener la participación de las mujeres en estos espacios porque nos hace mucho más sensibles, nos nutre el debate sobre lo que sentimos como propio, como nuestro, y justamente las mujeres tenemos ese proceso intrínseco dentro del hecho de ser mujer, de poder tener y comprender la dimensión de lo que pasa en la madre tierra y de escucharla. La sociedad occidental ha marcado una clara diferencia y se ha perpetrado en el tiempo como una sociedad patriarcal, porque organizativamente también hace mucho tiempo ha sido así. Es un proceso en el cual debemos avanzar, hay que romper con las barreras del patriarcado, porque no es el hombre el que dirige, no es el hombre el que genera y dirige unas sociedades o dirigen pueblos o comunidades. Justamente es una relación que debe ser recíproca entre hombres y mujeres para seguir avanzando. Estábamos escuchando a la hermana de Venezuela, coincidimos plenamente. Hay que luchar contra el patriarcado, hay que acabar con el patriarcado, y eso significa también preguntarnos cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y cómo nos estamos relacionando los hombres con las mujeres con los hombres. La despatriarcalización está también relacionada con esta lucha contra el cambio climático, los agrotóxicos, los transgénicos. ¿Cómo ves eso, Alejandro? Sí, no, yo creo que hay diferentes dimensiones de relación, ¿no?, con lo que es el tema del patriarcado y el tema del cambio climático. Por un lado, y bien lo decía la compañera venezolana, creo que el nivel de participación de las mujeres y el nivel de toma de decisiones respecto a esta problemática debe ser igualitario y mucho más inclusivo, ¿no? Está claro que esto está atado a un sistema político mundial, incluso donde aparta un poco a la mujer, ¿no? Entonces, ese es un primer desafío de incluir en la toma de decisiones. Pero por otro lado, hay que también ser claros de que a nivel de impacto sobre el cambio climático, las mujeres son las más afectadas. Y por eso es importante también, como pueblos, como movimientos, desafiar a este escenario internacional a que provea financiamiento, a que provea algún modo de cómo atender a los daños y pérdidas que ya existen sobre el tema del cambio climático. Y uno muy relacionado, que seguramente Sandra también nos podría comentar, es el tema relacionado del manejo a la tierra, ¿no?
las mujeres cumplen un rol muy importante en el manejo de la tierra y el sustento de la vida, sin decir esto de que deben simplemente asumir roles de cuidado, ¿no? Ese yo creo que es otro desafío interesante que atender y seguramente podemos discutir un poco más. Y finalmente, una dimensión mucho más estructural, se podría decir, es de que el capitalismo como tal ha sabido en su actitud de devorar todo, absorber los movimientos incluso feministas, sobre todo los que trataban de incorporarse al mercado, ¿no? Les ha absorbido, pero de un modo de subordinación o darle ciertos roles específicos de más de cuidado y remunerando mucho menos. O sea, son tipos de estructuras que refuerzan una estructura mucho más grande, ¿no? Que es el capitalismo. Y si simplemente atiendes lo económico y dejas de lado este tipo de relaciones entre hombres y mujeres, estás realmente faltando a la lucha certera contra contra un monstruo, se podría decir, que es mucho más grande como el capitalismo, ¿no? Para nosotros el patriarcado, el monstruo principal es el patriarcado. Sandra. Mira, las mujeres realmente son las guardianas de nuestra agrobiodiversidad, de nuestras semillas nativas. Son las que consolidan la seguridad alimentaria en nuestras comunidades. El productor de quinoa se preocupa, los hombres, en producir quinoa, pero no se preocupa en qué van a comer cada día. En cambio, la mujer rescata las diversidades, la diversidad de quinoa, de semillas de quinoa que hay, de papa. O sea, ella se tiene que preocupar por brindarle alimento diario a su familia. Además, se preocupa por la economía. Es la que mueve la economía, toda la economía, las economías locales, todos los circuitos económicos de la comunidad. Porque no solamente en nuestras comunidades no solamente hacemos la producción de alimentos, sino hacemos también la artesanía con identidad cultural. Las mujeres están tejiendo, están haciendo de los huesos, de las llamas, de las semillas, están haciendo billutería, están tejiendo, hacen un montón de cosas y están haciendo artesanía con identidad cultural. Ahora, aparte de esa explotación, el turismo solidario comunitario. Mira, podemos hablar, pero están moviendo ellas todo este circuito que nosotros no podemos relacionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No estamos, más bien no estamos explotando estas cosas, estas riquezas de las que se está brindando. Mira, en la agricultura familiar en Bolivia, según el censo agropecuario y según el censo de las organizaciones económicas campesinas que nosotros tenemos como CIO Bolivia, del 2008, el 59% son mujeres y un 41% son hombres. O sea, en la agricultura, podemos decir que la agricultura familiar tiene rostro de mujer, por todas estas cualidades y cosas que se están planteando y se están practicando. Julieta. A propósito de lo que decía la compañera, lo que tú decías, la explotación, yo creo que es fundamental, y no solamente porque somos capaces de parir, porque esa es otra equivocación, ¿no? Es fundamental hoy también probablemente por la naturalización del deber ser madre, ¿no?, que nos impone la sociedad. Sí creo que las mujeres podemos enfrentar el cuidado de la vida desde un otro lugar, pero también los compañeros, o sea, también ellos podrían hacerlo. Lo que pasa es que es cómodo para ellos no hacerlo, y también todas esas posiciones de decir, no, es que las mujeres, pues, ellas saben hacer bien, es que ellas pueden hacer esto, es que ellas, ¿no? O sea, por flojera de asumir el cuidado, ¿no? Entonces, nosotros creemos la relación que nos plantean con la naturaleza que tenemos. Claro, que naturalmente nosotros podemos cuidar la guagua, por ejemplo. Eso se aprende. Se aprende desde chiquititos. No hemos nacido, las guaguitas mujeres no hemos nacido sabiendo cuidar a la guagua, si no nos hubiéramos cuidado a nosotros mismas, ¿es verdad? Entonces hemos aprendido. Entonces los hombres también pueden aprender a cuidar las guaguas, a cuidar la vida, a escarbar la papa con cuidado, separar las semillas, cuidar la hacer comida. Varias cosas al mismo tiempo. Exacto. Aprender a manejar y no concentrarse en una cosa
como es la mentalidad, ¿no? Se concentran en una cosa que además les parece lo más importante, la plata, la economía o la producción, ¿no? Y se pierden un quintal de otras cosas, pero además te dicen que ellos son capos porque lo que están haciendo es lo más importante, cuando eso es una parte entre miles de cosas que se tienen que hacer para que tenga éxito el movimiento, digamos, familiar, comunitario. Entonces, creo que es fundamental la discusión sobre el patriarcado, y cuando estamos hablando de la relación entre capitalismo y patriarcado, ¿por qué para nosotras el patriarcado es el gran monstruo? Porque decimos que la dominación, las opresiones se han inventado, digamos así, sobre los cuerpos de las mujeres, y de ahí, aprendiendo sobre el cuerpo de las mujeres, luego esta patriz va pasando de hombre a hombre, explotación, dominación, ¿no? Usufructo de hombre a hombre, de pueblo a pueblo, y también de mujer a mujer. Entonces el patriarcado es por eso el gran monstruo. Y históricamente, ¿no? Después de, digamos así, del esclavismo, después de las relaciones feudales de servidumbre, viene el capitalismo y viene el neoliberalismo transnacional. El capitalismo como una de las herramientas del patriarcado, ¿no? Es un planteamiento del feminismo comunitario. Como estamos en los últimos minutos, yo creo que hay cosas importantes también que nos deja esta conferencia en relación a este análisis, digamos, estructural, ¿no? De qué es el patriarcado, el capitalismo. Y es que en Bolivia se está hablando de despatriarcalización, se está logrando mirar más la complejidad del sistema, pero esta conferencia nos ha mostrado que el discurso del vivir bien necesita nutrirse. Exacto. O sea, que no basta con lo que se ha estado planteando, que no basta lo que tú decías con que el presidente diga la madre tierra, los 10 mandamientos, no sé qué. Esta conferencia ha demostrado que las dos palabras madre tierra son insuficientes para construir propuestas frente a la crisis ambiental, frente a lo que están queriendo hacer las corporaciones, frente a lo que se va a discutir en la COP21. Esta conferencia nos ha mostrado además que las organizaciones sociales solo hablamos de cambio climático cuando hay la cumbre, porque después discutimos sobre otras cosas y porque no estamos mirando estructuralmente tampoco nuestra lucha, ¿no? Que el cambio climático está vinculado con el capitalismo, con el patriarcado, con cómo me relaciono con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que varias cosas nos ha planteado esta conferencia, que tenemos que hacer la autocrítica a las organizaciones. Estamos en los 2 últimos minutos, una última intervención. Bueno, Alejandro. sí, muchas gracias. Y un poco a lo que ibas, ¿no? Y retomo la pregunta que me hiciste sobre los logros, ¿no? Se podría decir que uno de los logros, tal vez teóricos, es de que varios iguales escenarios internacionales han reconocido como nuevo paradigma el vivir bien y la madre tierra. Ahora, a mí me parece interesante porque si bien el capitalismo se reestructura a través de un lenguaje y se refuerza mediante mecanismos, la oportunidad de crear algo alternativo puede también basarse en el lenguaje. Ahora, que madre tierra y vivir bien están escritos, pero qué significa es una tarea muy, muy compleja, que hay que continuar, y estoy muy de acuerdo contigo. Como institución, como IVON Internacional, tenemos esa tarea de presentar un proyecto, esperemos que alguna agencia nos pueda apoyar al respecto, de generar ese diálogo de paradigmas alternativos, ¿no? Y no solo el vivir bien, que es muy nuestro, latinoamericano, muy andino, sino hay otras perspectivas, otros paradigmas que vienen de África, de Asia, que igual, ¿no? Tienen este tipo de relación muy diferente a lo que venimos heredando y siendo a través de la colonia, ¿no? Es importante generar ese diálogo. Estoy seguro que van a ser cordialmente invitadas si esto se da en el futuro, esperemos que sí, para continuar dialogando. Aprovecho simplemente de agradecerte a Sandra, Julieta, por este espacio de diálogo. Gracias, Alejandro. Estamos en la despedida, Sandra. Mira, tomo la palabra tuya, ¿no? Realmente, pues, la lucha contra el cambio climático, nuestro aporte, ¿no? La disminución de estos eventos climáticos depende mucho de las estrategias integrales, es algo muy integral y depende mucho de lo que estamos, de cómo nos comportamos incluso, de cómo tenemos nosotros mismos como somos, de la parte, por ejemplo, desde la producción de alimentos, desde el consumo, desde
lo que comemos. O sea, es algo muy, muy integral, no es una cosa aislada, y eso tenemos que entenderlo, como tú dices. No solamente los movimientos, las organizaciones, tenemos que hablar en este momento, tenemos que hablar en todos los espacios, porque está relacionado con nuestra seguridad alimentaria, con nuestra soberanía alimentaria, con nuestra economía solidaria, con nuestra autogestión campesina, con nuestra educación, y ahí tenemos que ponernos en guardia para ir planteando una lucha integral y ir impulsando todo este proceso. Muchas gracias. Voy a solo porque aquí. has vuelto. Sí, solo porque he Tienes un vuelto. segundo más. Parchamos la tierra, agregaría, o cambiamos el mundo. Despatriarcalización ya. Latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo.